La terapia intravenosa es esencial en la práctica sanitaria. De hecho, más del 90% de los pacientes hospitalizados reciben algún tipo de terapia de infusión. Gran parte de estos enfermos precisa la administración de diferentes tipos de fluidos, muchas veces incluso a través de la misma línea intravenosa. Es entonces cuando se utilizan dispositivos como rampas o prolongadores que hacen que esto sea posible. Anteriormente, las llaves de 3 pasos eran uno de los dispositivos más utilizados en la terapia intravenosa. A pesar de ello, su diseño impide procedimientos de desinfección y no siempre permanecen perfectamente cerradas. Con las llaves de 3 vías se empezó a disponer de un acceso casi ilimitado al catéter para infusiones de fármacos por separado y sin pérdidas. Estos dispositivos también permitían la extracción de sangre para pruebas de diagnóstico, pero es muy difícil, una vez retirada la vía, proceder a la limpieza interior de la abertura de la llave. En las recomendaciones para la práctica clínica de la CDC del año 2011, se recogen diversas medidas para reducir la flebitis y las consiguientes complicaciones. En el apartado de conectores sin agujas se menciona lo siguiente: las llaves de 3 pasos utilizadas para la inyección de medicamentos, la administración de infusiones intravenosas y la recogida de muestras de sangre representan una puerta potencial de entrada de microorganismos en los catéteres de acceso vascular y en los fluidos intravenosos. Hablemos sobre el uso de la llave. Use una llave de 3 pasos con una conexión integrada sin agujas en lugar de una tapa sólida, o reemplace la llave de paso con un conector sin agujas para reducir la contaminación de las llaves de paso. Los dispositivos de CEMED tienen su conector bifurcado o trifurcado de mínimo tamaño, lo cual cumple eficazmente para el paso de los fluidos o mezclas entre drogas, medicación, etc. Tanto la CDC, Centro para el Control y la Prevención de las Enfermedades, como el programa Flebitis Cero de España, recomiendan el uso de sistemas cerrados sin agujas para el acceso a los catéteres intravasculares. Los dispositivos bifurcados o trifurcados se consideran sistemas cerrados, lo que disminuye el riesgo de infección. Además, al realizarse la manipulación más lejos del paciente, se reduce notablemente la flebitis mecánica y es posible conocer de forma más exacta el tiempo de llegada del fluido al torrente sanguíneo. El diseño de la válvula autosellante de CEMED, al no tener volumen muerto, a diferencia de las llaves de 3 vías, permite al profesional conocer con más exactitud el flujo que recibirá el paciente. Para un mayor control sobre el flujo se recomienda la utilización de válvulas de seguridad antirretorno equipadas en todos los dispositivos con el código AR que fabrica CEMED. Esto impedirá el reflujo de medicamentos en la línea principal, haciendo posible conocer el flujo específico que recibe el paciente. Los prolongadores o alargaderas de varias vías permiten la desinfección, evitando de este modo la contaminación, en contraposición con las rampas con llaves de 3 vías, donde la desinfección del dispositivo es ineficiente. Asimismo, la necesidad de las diversas manipulaciones que requieren las rampas con llaves de 3 vías, como la gestión de las tapas protectoras, aumenta las posibilidades de desconexiones accidentales que pueden dejar el sistema abierto. Además de que las tapas protectoras difícilmente vuelvan a colocarse una vez retirada la vía. Por último, al precisar una mayor interacción con el dispositivo con llave de 3 vías, también se consume más tiempo de enfermería, el cual podría invertirse en otras tareas a pacientes. Esto no sucede con los dispositivos fabricados por CEMED, ya que son totalmente para el uso libre de agujas. Como hemos comentado, los 4 riesgos más importantes que nos encontramos al utilizar las rampas son infección, falta de control sobre la infusión, interacción entre los diferentes fármacos y cracking.
Además, el volumen muerto tiene incidencia en la probabilidad de interacción entre los diferentes fármacos, por lo que contar con alargaderas bifurcadas o trifurcadas reducirá esta problemática notablemente. Por último, con respecto al cracking, las rampas pueden sufrir agrietamientos o roturas con algunos fármacos o desinfectantes, por lo cual se recomienda utilizar dispositivos resistentes a los mismos, como son las alargaderas bifurcadas o trifurcadas. Los dispositivos con sistema cerrado libre de agujas son recomendables para pacientes con tratamientos de larga duración en los que se necesita sistemas de acceso de varias vías, ya que pueden mantenerse hasta 7 días con el consiguiente ahorro en costes. Los dispositivos con AR, o sea con válvulas antirreflujo, evitan el retroceso involuntario y el riesgo subsiguiente de administración inexacta de medicamentos cuando se realizan infusiones múltiples a diferentes velocidades. El sistema cerrado elimina, a su vez, el riesgo de derrame de sangre y el riesgo de embolia gaseosa. Utilizando los dispositivos adecuados y poniendo las medidas necesarias para evitar la flebitis, no solo se consigue reducir las molestias del paciente, sino una considerable reducción de gastos hospitalarios ligados directamente a la estancia hospitalaria. La razón es que estos dispositivos de una sola pieza van equipados con luer desinfectable que mantiene cerrado el catéter permitiendo la conexión de jeringas y de luers en los catéteres vasculares. La válvula cerrada evita posibles pinchazos accidentales que dejarían a los trabajadores sanitarios potencialmente expuestos al riesgo de infección por virus transmitidos por la sangre. Los sistemas cerrados sin agujas se pueden clasificar según su mecanismo interno en simples. Las válvulas de mecanismo interno simple no tienen piezas móviles internas, lo que permite que el fluido circule sin turbulencias a través del lumen del dispositivo. Válvulas tipo split septum son sistemas cuyo acceso se realiza a través de la apertura del sello o tabique divisorio, cerrándose automáticamente una vez que se retira la jeringa o el equipo de administración de fluidos. Estos son los casos de las válvulas de CEMED. Complejas o mecánicas. Acceso por la depresión de un sello tabique que contiene en su interior una cánula, siendo esta la que conecta con la jeringa como otras marcas. Disponen de un mecanismo en su interior que controla el flujo dentro del sistema, con la subsiguiente rotura de plaquetas por flujo turbulento, demostrando entonces una baja compatibilidad hemodinámica. No son los equipos de CEMED. CEMED cuenta con modelos, además de los bifurcados y trifurcados, de prolongadores con puntos de inyección o infusión en Y o en T, con número de puertos que pueden ser uno o más según lo requiera el profesional. Todos los dispositivos de CEMED tienen terminales machos Luer Lock con giro libre o rotativo. Aplicación de válvulas autosellantes en dispositivos para trasvasado de soluciones. CEMED elabora dispositivos para administración de minidosis o microdosis con sistema bidireccional para realizar mezclas como el TSZ o unidireccional con el sistema antirretorno para extracción de las dosis como el TSZ-AR. Como podemos ver, los dispositivos de CEMED se adaptan eficientemente a todos los usos y circunstancias, lo que hace que su elección sea la opción más conveniente en el mercado. Gracias por su atención y quedamos atentos para sus consultas.